ustedes. Les agradecemos muchísimo su presencia. Mi nombre es Denise de la organización Todos con México y en colaboración con el colectivo Civilitas traemos para ustedes esta conferencia con un invitado muy especial, Enrique de la Madrid, con el tema El México que todos queremos. Esperamos que la disfruten. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Denise, y muchas gracias a todos por participar en esta, pienso va a ser interesantísima plática. Creo que Enrique de la Madrid realmente no necesita gran introducción, básicamente es una persona destacada en el medio político, en el medio empresarial, en la iniciativa privada, en la banca, en el legislativo, internacionalmente y ahora en la academia. No quiero entrar en detalles, no es necesario. Estamos muy contentos de que Enrique esté con nosotros y le agradecemos a una persona que tiene una visión joven, moderna, proactiva, positiva, que nos dé su perspectiva en los momentos difíciles que estamos viviendo, con ánimo de seguir adelante y que veamos las cosas siempre como una oportunidad. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Denise, y gracias a todos ustedes por conectarse a esta plática y sobre todo, como dice Francisco, que pueda ser quizá la primera de algunas. Yo me disculpo de entrada porque ahí vi mi agenda. Entonces, bueno, yo trataré de hacer una exposición de 15 minutos y tratar de entonces de tener algún diálogo, aunque quizá para hacerlo más eficiente, como dicen a través del chat. Bueno, primero, creo que hay que reconocer que durante las últimas décadas en el mundo ha habido un avance económico extraordinario, un crecimiento excepcional. De otra manera, no nos podríamos explicar que más de 400 o 500 millones de personas hayan salido de la pobreza en China. Y eso ocurrió, entre otras cosas, pues a que ese país creció a tasas del 12% anual durante varias décadas. En el mismo país, en el mismo México, el crecimiento no es tanto un crecimiento mediocre del país en su conjunto, sino un crecimiento desigual. Tienes estados de la República como Querétaro, que lleva 25 años creciendo al 5% anual, y tú vas a Querétaro y lo notas, o sea, notas un estado pujante, con fuerza, con vigor, un estado de clases medias. Y lamentablemente tienes estados como Chiapas o como Oaxaca que han crecido 5 veces menos durante 25 años. Esa es una buena parte de la explicación, digamos, a un crecimiento desigual, pues un resultado desigual. No obstante, habiendo dicho que han sido muchos años de crecimiento, también hay que reconocer que muchas personas se nos han venido quedando atrás. Se nos han venido quedando atrás por varias razones, por varios, pero una de ellas, pues también hay un proceso, digamos, de automatización, de mecanización, donde hoy en día podemos producir muchas más cosas con menos gente. Un sector donde obviamente lo ve uno es el sector, por ejemplo, agropecuario. A partir de la introducción de nuevas metodologías, de tractores, de máquinas, de mejores semillas, de mejores tecnologías, tú puedes producir más toneladas de algo con menos gente. Pero lo mismo pasa en la manufactura. Tú puedes producir muchas más toneladas de acero con menos gente. Entonces, el problema también de nuestra economía es que, por un lado, la productividad nos ayuda a generar más bienes, más servicios, pero por otro lado lo haces con menos gente. Hoy en día somos cerca de 7,000 millones de personas, seremos 9,000 millones de personas en el mundo en el año 2050, o sea que estructuralmente tenemos un problema, porque por un lado queremos producir cada vez más, mejor y más barato, y por otro lado, pues cada vez más gente busca fuentes de empleo. En México el problema, si lo traemos a nuestro territorio, pues también es similar. Tienes una población que en los años 80 éramos 80 millones de mexicanos. Hoy en día estamos cerca de 130 millones de mexicanos. Y no estamos al margen de esa economía donde también la que está compitiendo con el mundo, la que está creciendo, busca hacer cómo ser más eficiente y otra se nos va quedando atrás. Estábamos en eso cuando además ya estamos en la economía del conocimiento, la economía digital. Esta es una economía diferente que la que teníamos hace apenas 20 años. Empresas que han surgido alrededor del mundo del Internet. El Internet no existía más de 20, 25 años. Y hoy día tienes empresas, por ejemplo, como Facebook, bueno, como Zoom, que yo no me acordaba de Zoom ni siquiera hace 2 años. Tienes empresas como Zoom, que nos está permitiendo tener ahorita una reunión con 828 personas en vivo.
Cada uno estamos en alguna casa, estamos en alguna oficina, en algún lugar separado, y este es parte del mundo digital. No tuvimos que rentar un salón, no tuvimos que movilizarnos, no tuvimos que gastar en un coche, no tuvimos que rentar y gastar, y aquí estamos todos trabajando en una reunión para conversar de diferentes puntos de vista. Pero sí, estamos en esta economía digital también, donde una empresa como Facebook, que no genera contenidos, es la empresa que quizá más contenidos divulga en el mundo. Empresas como Amazon, que tampoco produce lámparas o libros o películas, y es de las empresas que también más nos permite comprar y recibir esto en domicilio. O empresas como, dentro de las muchas empresas de temas de movilidad, que no es dueña de ningún solo coche. O empresas como Airbnb, que tampoco es dueña de ningún cuarto de hotel y sin embargo representa cerca del 20% de la oferta ya hotelera en muchas partes del mundo. Esta es la economía digital en la que nos encontramos y esta es la economía en donde México tiene que aprender a competir. Y uno de los grandes dilemas es, ¿nos vamos a poder incorporar todos a este mundo? ¿Nos vamos a poder subir todos a este mundo? ¿O el que no lo haga, nos vamos a tener sociedades más polarizadas? Ya estábamos en este debate, ya estábamos en este tema cuando aparece la pandemia. Una pandemia que de alguna manera va un poco... Una conferencia, bueno, en una conferencia, no tengo que hablar. Pero una pandemia... Micrófonos. Si quieres, ¿me lo vuelves a cerrar y abrir, Denise, o cómo Sí. le hacemos? Sí, Ahí voy. y... Sí, no, yo cierro, Enrique, para que no te... bueno, sí, déjame cerrarlo, para que cerremos todos. Creo que ya cerraste tú, entonces ya nomás quedé yo. Perdón, gracias. Va. Viene una pandemia, un virus que pues, al final del día nos vino también a reflejar pues, nuestra humanidad, que por más que estamos modernos y en la economía digital no dejamos de ser seres humanos. Un virus que para salvar nuestra salud y nuestras vidas nos obligó a encerrarnos y que evidentemente también ha traído consecuencias económicas pues, desastrosas. Vamos a vivir pues quizá una de las crisis económicas más profundas de los últimos 40, 50 años. Y yo creo que tenemos que hacer cuando menos dos cosas a la vez. Por un lado, atender la emergencia, en donde lo primero es cómo seguimos atendiendo los temas de salud, cómo seguimos atendiendo el salvar vidas, y al mismo tiempo cómo tratamos de rescatar el mayor número de empleos y de empresas. Sí digo empresas porque al final del día las empresas pues emplean gente. Y si no rescatamos o apoyamos estas empresas, una vez que salgamos de la pandemia, ¿a dónde vamos a regresar a trabajar? Lamentablemente en México el gobierno federal ha tratado de tener una posición diferente a la que han tenido en todo el mundo. En todo el mundo los gobiernos se han volcado a tratar de medir las personas que están contagiadas, a tratar de aislar a aquellas personas que se contagian y a aquellas personas que pudieron haber estado en contacto para así no tener que cerrar toda la economía. Así quizá uno de los países que con más éxito lo ha hecho fue Corea, pero son pruebas, pruebas, pruebas. Y la otra cosa es que la mayoría de las economías del país también han dedicado muy importantes recursos públicos para tratar de apoyar el empleo y a las empresas. Países que, por ejemplo, han apoyado a las empresas para cubrir una parte de la nómina de sus trabajadores, porque al final del día, donde los gobiernos son los que tienen nuestros recursos, son los que tienen nuestro dinero y lo están utilizando para apoyar nuestras necesidades. Tienes países como, por ejemplo, con Estados Unidos, que también ya ha tenido que apoyar a las líneas aéreas, porque pues nadie está volando, y entonces las líneas aéreas no tienen ingresos, pues si no tienen un apoyo del Estado, esas líneas van a quebrar. Lo mismo acaba de pasar esta semana en Alemania, el martes, el gobierno alemán sale anunciando que adquirirá el 20% de Lufthansa. Se fue el sonido. No escuchamos a Enrique. Perdón, ¿desde dónde se me fue? Desde las empresas que... Desde Lufthansa. De Lufthansa. Qué bueno que no era buenas tardes, ahí me había quedado. Entonces, regreso a Lufthansa. Decía que los alemanes han apoyado con el 20% del capital de Lufthansa, pues para que no quiebre Lufthansa. ¿Para qué? Pues no es por esta visión que a veces en México se tiene de que estás apoyando a las empresas, no, estás apoyando a los trabajadores a través del apoyo de las empresas. Y decía yo que en el corto plazo nos tenemos que seguir focalizando en los temas de la salud,
porque estamos, yo creo que si esto fuera un término de béisbol, son nueve innings en el béisbol, pues quizá vamos en el segundo inning. Este es un tema donde apenas estamos empezando, no es cierto que esté el tema superado, y al mismo tiempo tenemos que ir pensando cómo vamos a ir reactivando la economía poco a poco, y decía yo que por un lado hay que seguir insistiendo al gobierno federal que preferimos que los recursos de los mexicanos se destinen a salvar la vida de los mexicanos y los empleos, y que algunas de las obras de infraestructura que son tan de la preferencia del gobierno federal las pudiera ahora posponer. Ni siquiera digo cancelar, posponer. Pero por otro lado... ¿Se vuelve a cortar? Sí. No. No, creo que no. No, sí se oye bien. Sí, Por favor, perdón. cierre sus micrófonos, no se ha cortado. Y perdón. Y por otro lado, también tenemos que reconocer que quizá en estos momentos los mexicanos tenemos que unirnos sobre todo alrededor de nuestros gobiernos locales y estatales. Es ahí donde yo creo que hoy en día tenemos más posibilidades de hacer algo. Ante un gobierno federal pues, que tiene una visión diferente de las cosas y necesidades tan concretas en donde vivimos, tenemos que actuar desde lo local. Y por último, para poder entonces ya entrar en un diálogo, creo que también la sociedad tenemos que hacer cosas muy diferentes a las que veníamos haciendo, y por eso un grupo de mexicanos hemos venido promoviendo un concepto, una filosofía que le llamamos Adopta un Mexicano. Estoy convencido y estamos convencidos de que no vamos a salir de esta situación ni vamos a prosperar y combatir la pobreza que se ha venido acumulando a lo largo de los años si no tenemos una actitud de solidaridad, de corresponsabilidad hacia las personas que nos tienen. Y usamos el concepto adopta porque significa un compromiso de largo plazo. No es como cuando salimos un huracán, pero no es como cuando salimos un huracán, atendemos y luego nos replegamos. Además de lo que le toca hacer al gobierno local y al gobierno federal, creo que a cada uno de nosotros nos toca tomar una nueva actitud de corresponsabilidad, de yo me asumo responsable de otro mexicano. ¿Cómo? Oye, ese muchacho de esa familia, sé que ahora que están apretados no tienen recursos para terminar su primaria, su secundaria, yo asumo esa responsabilidad. Hoy esta familia en este momento tan delicado está en riesgo su posibilidad alimentaria, yo asumo esa responsabilidad. Hay mucha gente que le preocupa el tema de que nos vayamos a volver asistencialistas. Yo no sé muy bien qué quiere decir eso, pero yo creo que algunos desde muy pequeños fuimos asistidos. Nos asistieron con alimento, nos asistieron con educación, nos asistieron con apoyos y después cada uno de acuerdo a nuestro empuje fuimos saliendo adelante. Creo nada más, y con eso concluyo, que además de las tareas del gobierno, la sociedad, todos los mexicanos tenemos que vernos diferentes y tenemos que asumirnos corresponsables de la vida de otros, en especial de los que menos tienen. Y yo con eso concluyo y con mucho interés en tener el diálogo y de entrada pedir disculpas de que yo a las 7 me desconecto, pero si se presta para seguir conversando en otra, pues la reagendamos y gracias por la participación. Muchísimas gracias, Enrique, gracias a todos porque finalmente pudimos tener este acuerdo en cerrar nuestros micrófonos. Enrique, muchísimas gracias. Tienes varias preguntas, de hecho, algunas de ellas nos las habían hecho vía mail. Entonces voy a empezar con las 3 primeras, conforme nos pediste que fueran de 3 en 3, y nos preguntan, ¿qué propones para sacar de la pobreza y de la pobreza extrema a más de 53 millones de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y cómo podemos atender la desigualdad? La siguiente fue, ¿nos podrías dar propuestas para Oaxaca? Y la otra, ¿podrá el mundo con este modelo de desarrollo? Gracias. A ver, la pobreza, datos nomás rápidos. 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres morirán pobres. De llevar a una familia pobre hasta 3 generaciones salir de la pobreza. Hoy en día se estima que son cerca de 50 millones de mexicanos. Yo creo que en realidad la pobreza principal explicación es falta de oportunidades, falta de capacidades, falta de herramientas. Yo creo que son 2 maneras. Una, un crecimiento económico alto y sostenido. Y les voy a explicar por qué. Porque solamente una economía que crece mucho y que crece rápido es capaz de demandar mucho empleo. Una economía que crece despacio o que crece incluso por debajo del crecimiento de la población no genera empleos para su población.
Repito, los chinos no hubieran sacado a 400 o 500 millones de personas de la pobreza si no hubieran tenido niveles del crecimiento del 12% anual. Habiendo dicho eso, yo creo que los mexicanos no le debemos apostar solo al crecimiento. Y ahí es donde estamos proponiendo esta otra visión de hagámonos corresponsables de la vida de otros. Ejemplo, la educación es clave, pero tiene que ser una educación de calidad. Yo propongo que yo adopto a otro muchacho, a un joven, y es más, no a uno, a varios, y yo me encargo de darle seguimiento a ese muchacho, muchacha, que se prepare, que se eduque, que le dé seguimiento a una especie como de mentoría, así a través de estos medios, le doy seguimiento cada 15 días, ¿cómo vas? Hay otras personas que pueden hacer lo mismo, ya sea de empresas, que están, por ejemplo, con consultoría, pones a empresarios con buena experiencia, platicando con otros jóvenes. El punto es cada quien que interprete cómo adopta un mexicano, pero que lo adopte, que se asuma corresponsable. Oaxaca. Yo creo que en Oaxaca hay etapas que ya se saltó. Yo creo que no va a haber una planta automotriz importante, un armador en Oaxaca. No importa, esa ya no es la economía de hoy. Pero si en Oaxaca armáramos buenas escuelas de programación y le ayudáramos a los muchachos, a las muchachas a estudiar programación, los podemos conectar con la parte moderna de México, con la parte moderna del mundo, sin que se tengan que ir de Oaxaca. Entonces, es cómo nos incorporamos con las herramientas de hoy en una economía moderna. ¿Y cuál era la 3, Denise? Te doy la 3, permíteme. ¿Podrá el mundo con este modelo de desarrollo? Bueno, a ver, no va a poder con este que tenemos, pero tampoco propongo que la gran idea o la gran propuesta sea la estatización y regresar a un gobierno donde aparentemente el gobierno nos responde por todo. Yo creo que se puede una economía de mercado, pero una economía de mercado consciente, con una visión de solidaridad y con una visión de que nadie se nos quede atrás. En una visión en donde sí sea importante tener una actitud individualista, pero complementada con una visión ya colectiva. Hay este movimiento incluso en las empresas en el mundo del capitalismo consciente, donde no se interprete que la única aspiración de una empresa es la utilidad, sino además cómo tener una visión más holística. Pero sí creo que es una economía de mercado, es una economía donde las empresas dominan, pero tienen que hacerlo con una visión de mayor conciencia y sobre todo que nos asumamos corresponsables de los demás. Ya quedó probado también que las visiones estatistas, las visiones autoritarias, las visiones populistas son buenas herramientas para acceder al poder. Por cierto, luego les gusta quedarse muchos años y normalmente fracasan ante los muy malos resultados que le dejan a sus sociedades. Aprendamos de lo que nos quedó mal, ajustemos el modelo, pero no tratemos de regresar a tiempos superados, que además ya resultaron fracasados y acaban además inhibiendo la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de empresa de las personas. Eso no lo debemos permitir. Enrique, te voy a dar otras 3. ¿Qué hacer para poner de acuerdo a toda la oposición junto con los que no somos políticos y queremos apoyar a terminar con lo que están haciendo? Toda la oposición tiene que unirse. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo estructurar una oposición viable para las intermedias? Bueno, primero yo creo que reconocer que 2 o 3 temas. Primero, yo creo que hay que reconocer que hay causas y justificaciones de por qué las personas mayoritariamente, por lo menos electoralmente hablando, escogieron otra alternativa. Hay que reconocer que hubo temas de desigualdad, los hay, temas de inseguridad que no se han superado, y temas de corrupción que también hartaron a la gente, que lamentablemente muchos se mantienen. Entonces, lo que hay que reconocer es primero por qué llegamos donde estamos, y creo que tienen que ocurrir 2 cosas. Por un lado, darnos cuenta que ningún partido político por sí mismo puede ganar una contienda contra el partido en el poder hoy en día, ninguno. Entonces hay que reconocer que tiene que ser la suma de grupos, tanto de partidos como de la sociedad, que llega a una convicción que a México no le conviene la concentración del poder en ninguna persona, ni siquiera en el más iluminado. A nadie le conviene la concentración de poder. Por otro lado, creo que tenemos que generar una narrativa atractiva, una narrativa en donde todos nos veamos reflejados, donde todos quepamos.
pero especialmente quepan y resulte alentador para aquellas personas que están rezagadas. Tenemos muchos que asumir que los próximos años son años donde nos tenemos que emparejar, pero emparejar hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, tiene que ser un esfuerzo conjunto, nadie gana solo, tiene que ser una gran alianza, y la otra, una narrativa de inclusión y de solidaridad. Y yo creo que lamentablemente eso además lo vas a contrastar pues contra los muy deficientes resultados que va a dar el gobierno, y pues es esa combinación la que da posibilidades para ganar en el 21. ¿Cuál debería ser la política de promoción turística de México después del COVID? Se dice que hay más de 1 millón de desempleados formales en México después de la pandemia. El gobierno dice que va a crear 2 millones. ¿Cómo los va a crear? Luego, de acuerdo a la mentoría, pero ¿qué va a suceder con nuestro sistema educativo? Que si son muy deficientes, ¿vamos a echar dinero o esfuerzo al malo? No, así es el comentario y la pregunta. Bueno, a ver, la parte de promoción turística, lamentablemente, y eso pues yo creo que no fue un acierto del gobierno, canceló el Consejo de la Promoción Turística de México, que se creó desde el 2019, que garantizaba recursos para hacer promoción, ¿no? Recursos que además, si no tienes tú, pues estás en desventaja para competir contra otros países del mundo. Yo digo en general, es un tema muy complejo, que la mejor promoción es que bien que hagamos las cosas frente al COVID. Si no salimos bien librados, no hay promoción que valga. Entonces los destinos turísticos tienen que trabajar muy bien sobre el control de la pandemia, tienen que trabajar muy bien en tener certificados que garanticen que están asumiendo protocolos de disciplina, tienen que trabajar muy bien con los destinos de donde quieren traer gente para no traer los problemas. Y yo sí quiero insistiendo que hay que volver a restablecer con la mecánica que quieran recursos para la promoción del turismo. Sin promoción no tienes herramientas para competir contra otros que sí las tienen. A la fecha, tan solo en 2 meses, se han perdido 700,000 empleos formales. Hay que recordar que el empleo formal pues es como el 44% del empleo total. O sea, que yo calculo que 1,5 millones de mexicanos o ya perdieron el empleo o ya se les cayeron los ingresos de manera dramática. No es de extrañar que cuando menos sean 2 millones o más, yo creo que serán más. Cuando el presidente habla de que va a haber 2 millones de empleos nuevos, confunden empleos nuevos con programas que recibirán asistencia. No es lo mismo. No es lo mismo que te contrate una empresa y que estés teniendo una actividad productiva a que estés recibiendo un cheque. El problema de esos programas asistencialistas, dicho incluso por gente como Santiago Levy, donde se están equivocando, es que, por ejemplo, cuando le triplicas el dinero a la persona de la tercera edad, pues le estás mandando más dinero a la misma persona que recibía el apoyo, pero ese no es alguien que perdió dinero de la economía. Cuando le aumentas el dinero a los muchachos que recibían para la beca Benito Juárez, pues le estás dando más dinero a esas personas, pero no aumenta el dinero a la gente que perdió. No dar 2 millones de empleos más. Si va bien, le va a llegar asistencia a 2 millones de mexicanos, pero empleos no. Y el peligro, nomás digo esto, es perder las empresas, porque si además las empresas quiebran, cuando tú regreses a buscar empleo, ¿en dónde te empleas? Pues si ya no hay empresas. Por eso es que otros países lo que hacen es que apoyan a las empresas para que apoyen a sus empleados, pero también para que sobrevivan. ¿A dónde regresan los pilotos de Lufthansa si no existe Lufthansa? ¿A dónde regresan los empleados o las mucamas o los chefs o los cocineros de los hoteles si se pierde la fuente de empleo? ¿A dónde regresas? Imposible. Por eso es más barato detener y apoyar a la gente todavía cuando está empleada que después una vez desempleada. Y el sistema educativo, y termino. A ver, si hay un sistema retado, es la educación hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy muchas personas podemos estudiar en línea, lo están hoy aprendiendo las universidades a hacer. Todo el mundo está estudiando, todo el que puede estar estudiando está estudiando en línea. Y además la mecánica industrial de que todos tenemos que estudiar al mismo ritmo y todos tenemos que ir a la misma escuela a los mismos años, desde mi punto de vista, eso está rebasado.
Si algo hay que repensar en México es nuestro sistema educativo. Si algo no está dando resultados es nuestro sistema educativo, es de las áreas que hay que repensar. Otras tres. ¿Qué medidas tomarías para sentar las bases para que se fomente el crecimiento económico? Esta me gustó mucho porque los jóvenes generalmente no están participando. Entonces, supongo que es joven, desde Valle de Chalco, pregunta, ¿cómo podemos los jóvenes hacer política en estos tiempos y durante la pandemia? Y otra particular en cuanto al programa que expusiste hoy, ¿tienes algún cálculo en cifras del impacto que podría tener el programa Adopta un Mexicano? Ok, gracias. A ver, yo pienso en general para más cosas, pero pienso de entrada que los gobiernos tendrán que enfocarse en tres cosas cuando menos y quizá cuando más hasta que las hagas bien. Una es educación de calidad, porque solamente con educación de calidad puedes competir en esta economía digital, ¿sí? Tienen que ser conocimientos pertinentes, conocimientos actualizados. Pongo un ejemplo. En una entrevista, por cierto, de un programa que les recomiendo, no porque lo haga yo, sino porque yo he aprendido mucho ahí, que se llama Ahora Futuro México y el Mundo, por ADN 40. Ya van 50 programas en donde entrevisto a gente de la ciencia, de la educación, de la genómica, en fin, de los empresarios jóvenes. Si algo te das cuenta es que tienes que tener educación de calidad, pertinente y actualizada. Ahí decía yo, entrevistando a una persona de IBM, me decía Enrique, yo trabajo con la tecnología de los últimos 6 meses. Eso te revela lo anacrónico que son a veces estas carreras de 4 años donde lo que aprendiste en el primero, pues ya no te sirve en el cuarto. Esta educación actualizada, pertinente y modular. Yo tengo que aprender lo que necesito ahorita para esta chamba. Después ya que estoy aquí, para la siguiente. Es otro mundo, pero eso está cambiando. Y una cosa es educación. 2, salud. Lo que quiebra una familia, lo que la quiebra, es precisamente los gastos médicos que no tienes recursos para hacerle frente. Esa es otra de las grandes tragedias de estas ideas no fundamentadas, de haber tirado el Seguro Popular, haber creído esta nueva entidad, porque no se dieron cuenta que en el fondo lo que le están pegando es al más pobre. El más pobre no tiene recursos para enfermarse. Es un lujo enfermarse. No te puedes enfermar si no tienes dinero. El segundo es la salud. Y el tercero es el Estado de Derecho. A ver, perdóneme, pero en México, y esto no es de este gobierno para nada, esto ya traemos muchos años, hay áreas en donde ya no existe el Estado mexicano. Hay áreas donde no puedes transitar. Hay áreas donde está tomado por el narco. Hoy en día, quizá algunos de los sistemas más eficientes de distribución de despensas están siendo algunos de los narcos. Claro que el día de mañana pues, te van a pedir a cambio pues, que trabajes para ellos, ¿verdad? Y si no trabajas para ellos, bueno, pues la vida. Entonces, educación, salud y Estado de Derecho son las tres cosas en donde tendría que estar el gobierno. El gobierno no tendría ya que estar necesariamente, como algunos insisten, en el tema, por ejemplo, de las energías. ¿Por qué tenemos que estar en el dilema de hospitales o barriles de petróleo? ¿Por qué tenemos que estar en el dilema de médicos y enfermeras o un aeropuerto en Santa Lucía? Eso es ridículo, eso no tiene sentido. Estamos sacrificando la vida de personas por cosas en donde el sector privado puede participar. Por cierto, cuando algunos hablan del peligro del lucro, que el lucro es malo, no sé ahora a qué tendencia religiosa estamos apelando. ¿El lucro de quién? ¿De los grandotes? ¿O también es malo tener una tortería? También el de las tortas no debe de aspirar a progresar a tener lucro. ¿El lucro de quién? ¿Del taxista? ¿El taxista tampoco debe tener lucro? ¿También debe de cobrar sus servicios a costo? ¿El lucro de quién? O sea, el lucro no es algo malo. Lo que tienes es que complementarlo con una visión social. Entonces, el fomento económico es una actitud. México necesita promover una visión emprendedora, una visión de progreso, de querer avanzar todos, eso sí, y de ser más conscientes de que a veces algunos de nuestros actos perjudican a otros. Para eso hay instituciones, para evitar actitudes monopólicas, para evitar abusos. Pero si no es el querer avanzar, pues entonces no podemos fomentar el crecimiento. Jóvenes. Una de las cuestiones de los jóvenes es que los jóvenes tienen, desde mi punto de vista, que reconocer que lo que hoy en día está en peligro es su futuro y que no tienen 15 años para aprender, tomar experiencia y entonces pronunciar temas. México es un país de jóvenes.
Y el que más riesgo tiene, el que más futuro tiene por perder, es el que tiene más futuro por delante, que es el joven. El joven tiene que, pienso yo, me encantaría que los jóvenes fueran los que adoptaran esta visión de adopta un mexicano. Porque los jóvenes, cuando yo salgo a platicar con ellos a las universidades, tienen una visión mucho más colectiva de los temas. Son personas que se fijan más en el bien de los otros. Son personas que están más cerca de esto. Pero creo que sería muy bonito que incluso ya lo practicaran. Oye, a ver, somos jóvenes que tenemos condiciones y medios. ¿Cómo ayudo a un joven de Oaxaca a que tenga condiciones similares a mí? ¿Cómo le ayudo a ese joven a que estudie? ¿Cómo le ayudo a ese joven? Es más, ¿cómo me ligo con ese joven y vamos compartiendo y yo me siento corresponsable? Los jóvenes, lo que estamos algunos cuidando y queremos acompañarlos, pues es para acompañarlos para que juntos trabajemos un mejor país, porque así como se lo estamos dejando, sería bastante cínico que les dijéramos, ahora esto es de ustedes y ustedes se las arreglan. No. Pero los jóvenes creo que tienen que aprovechar su fuerza, su optimismo, su vigor, pero para desde ahora asumir la responsabilidad. Ni modo, les tocó esta época, pero también es enormemente retadora y atractiva. México es joven y los jóvenes tienen que asumir esta responsabilidad. Y concluyo en esto. Hoy los jóvenes tienen la enorme oportunidad de que si quieren aprender algo, pueden hacer dos cosas. Una, estudiarlo en las escuelas, en el internet, y después invitarnos a personas y escuchar puntos de vista distintos. No. Y que su razón es la que les diga cuál de las dos argumentaciones me hace más sentido. O sea, yo creo que la invitación es a que los jóvenes se informen lo más pronto posible de su realidad, escuchen puntos de vista diferentes y después compren aquel que les haga más sentido y tengan una actitud participativa y activa, porque lo que tienen ellos que cuidar no es nada más su presente, sino su futuro. Gracias, Enrique. Otras preguntas. ¿Cuáles consideras tú que deben ser las prioridades de un buen gobierno en México? ¿Cómo reactivar el sector turístico, principalmente a las pymes que lo conforman? ¿Y cuáles son las... hay comentarios, debo decirte también, comentarios, bueno, muchísimas felicitaciones, que excelente, que mucha claridad en tus ideas, propuestas a que apoyen al programa Adopta un Mexicano. De hecho, mucho interés en este programa. No sé si tú quieras hacer alguna ampliación para que conozcan más del programa. Y por otro lado, ¿cuáles son las 3 características de un modelo de ciudad de futuro? Sí, cómo no. Prioridades yo creo que las que dije, digo, puede haber más, pero otra vez, sin educación de calidad, sin un sistema de salud para todos y sin un Estado de Derecho, no tenemos posibilidades de salir adelante. Quizá incluiría un cuarto, una visión deliberada de fomentar el emprendimiento en el país. Totalmente en contra de estas visiones de tratar de hacer ver que quien progresa hace mal, que quien aspira al lucro está mal. No, eso no está bien. Buscando cada quien su bien individual, también contribuye al de los demás. Lamentablemente vamos un poco a ciegas. O sea, realmente no sabemos bien a bien cuántas personas estamos o no contaminados. No sabemos bien a bien cuántas personas realmente están muriendo. No sabemos bien a bien entonces en qué parte de la curva estamos. Sin embargo, sé que hay mucha presión ya por salir, porque obviamente la gente está sufriendo, porque la gente no tiene dinero. Pero eso se podría mitigar con los recursos públicos, repito, que se pueden redireccionar, de algunas obras que se podrían posponer, y algún apoyo que tendría que llegar sobre todo a las familias de los más necesitados. Porque a mí lo que me preocupa y de lo que leo es que si salimos de manera precipitada y a ciegas, las consecuencias pueden ser terribles. A ver, nada más un dato. En la Ciudad de México, de acuerdo a algunos estudios, por poner un dato, pero un ejemplo, es bonito el silencio, ahí va. Entonces, les decía, nada más en la Ciudad de México, en el periodo enero-mayo, el número de muertes no explicadas son 4 veces más que las que se han dicho que han muerto por el COVID. Y pues bueno, a alguno le pudo haber agarrado sarampión, alguna cosa, pero como no están explicadas y no están documentadas como COVID, son COVID. Quiere decir que a la Ciudad de México hay que multiplicarle por 4. Hagan ese ejercicio para el país y se van a dar una idea del tamaño realmente de la mortandad. Entonces, no sabemos dónde estamos, ¿sí? Entonces, por eso, yo insistiría, pero pues creo que ya vamos medio tarde,
pues que sí hay que meterle al tema de las pruebas, sí hay que meterle a esa parte. Lo están haciendo otros países, no nos sintamos tan originales, menos cuando lo que está en juego es la vida. Entonces, la presión por reactivar es muy grande y la entiendo, pero pues hay que ir haciéndolo de manera gradual, prueba y error. Y sí creo que hay que hacerlo alrededor de los estados. Yo voy viendo que los estados están asumiendo una actitud de mucho mayor responsabilidad que la que yo veo a nivel del gobierno. Creo que hay que arropar a nuestros estados. ¿Qué debemos hacer para que México sea un país de jóvenes emprendedores? ¿Qué recomiendas? Debería ser la política, esta ya está. ¿Qué harías para mejorar la seguridad que hoy nos azota? ¿Y cómo construir una oposición responsable y eficiente? Bueno, la primera, otra vez, la parte del emprendimiento, yo creo que es parte de la cultura que tenemos que los mexicanos insistir más. Los mexicanos son muy emprendedores y los mexicanos son muy chambeadores y los mexicanos trabajan mucho o trabajamos mucho. El problema es que no siempre somos lo productivos que quisiéramos. Por ejemplo, los mexicanos trabajamos más que los americanos en número de horas, pero producimos en valor menos que ellos, lo cual, entre otras cosas, acredita lo que digo. Si nos preparáramos más y también obviamente tuviéramos más capital, pues los resultados serían los mismos. No en balde cuando los mexicanos van a Estados Unidos, pues son muy productivos, les falta a veces el entorno. Entonces, la cultura del emprendimiento hay que defenderla. Y ahora parece que hay un discurso contracorriente, como si emprender fuera malo, como si generar riqueza fuera malo. Eso no lo podemos aceptar. Pero también creo que la manera de defender ese argumento es que las personas que tenemos más oportunidades nos acerquemos a los que no las han tenido. Es que eso sí lo creo al 100, ¿eh? Si eso no lo hacemos, no vamos a generar un ambiente para defender ideas. La empatía es la mejor vacuna contra la polarización. La empatía es la mejor herramienta para poder generar un diálogo inteligente. Primero empatía y luego diálogo. Seguridad. Pero yo algo aprendí, siempre me interesó el tema, pero algo más aprendí en turismo cuando estuve ahí, pues por los temas de Cancún y los temas de Los Cabos. En México creo que, y eso sí creo que es más responsabilidad de los estados y de los municipios, no hemos hecho las inversiones necesarias a nivel municipal y estatal para tener policías bien pagadas, bien equipadas, bien preparadas. También se recargaron mucho bajo el argumento de que pues esa parte del crimen organizado es federal y se recargaron en exceso en ello. Creo que la manera de retomar el control, otra vez a nivel local, es fortalecer policías municipales, policías estatales, y este es un ejercicio de nueva gobernanza. En Los Cabos, que vi que fue el lugar donde tuvo mejor éxito, sí hubo un trabajo de los municipios, de la sociedad, de los empresarios, de las policías, sí de la Marina, sí del Ejército, y juntos asumieron la responsabilidad. El problema de la seguridad es tan serio que no se lo podemos dejar solamente al gobierno. Entonces, es un tema de infraestructura, es un tema de capacidades, es un tema de gente, porque también los delincuentes son racionales. Donde ven que ellos tienen más riesgo, es donde van menos. Donde ven que la gente está menos preparada para defenderse, ahí es donde van. Entonces, la manera es que sepan que si van a tu área, ahí se meten en peligros. Y lo de la oposición lo he comentado. A ver, qué bueno que hace la pregunta, porque yo creo que muchas personas hemos dedicado una buena parte de nuestro tiempo a lo que entendemos que es la contención, el criticar las medidas. Pero creo que le pusieron a la conferencia en algún momento que un voto no es un like o alguna cosa así. A ver, ya no hay que hablar entre nosotros nada más. Hay que hablar con la gente que fue la que tomó la decisión por una opción. Esa gente, repito, lo hizo porque para ellos ya tenía sentido, la vida no le estaba siendo justa, mucha desigualdad, algunos se enojaron por los temas justificados de excesos de corrupción, quisieron denunciar y bien hecho, pero lamentablemente pues a veces sale más caro el caldo que las albóndigas, porque yo siempre decía antes que si teníamos 3 problemas, corrupción, desigualdad e inseguridad, ¿qué necesidad de tener 6 o 7? Bueno, pues que se me haga la lengua chicharrón porque pues vamos a acabar con 6 o 7 o más. Además de que no se resuelve la corrupción, además de que en inseguridad estamos peor, ¿no? Además de que evidentemente la desigualdad no se ha mejorado, pues ya tenemos otros temas adicionales. Tenemos que ser empáticos con la gente que más nos necesita para que con ellos, con miras hacia la siguiente elección, podamos dialogar. Ya no hagamos más circuitos de memes y de mira esta puntada y mira qué tonto es fulano de tal, eso no sirve de nada.
Tenemos que acercarnos a la gente más necesitada. Si fuera fútbol, marcaje personal. Cada quien agárrese 1 o 2 o 3, los que les alcance. Y ayude a esas personas. Ese es el concepto de adoptar un mexicano. Cada quien que le haga marcaje personal a alguien. Oye, ¿nos va a dar tiempo para el 21? No sé. Yo creo que es mejor alternativa que seguir discutiendo entre nosotros. Yo creo que es mejor alternativa esa, porque además nos va a permitir entender una realidad que solamente la entiendes cuando la vives y estás ahí. Desde aquí no se puede. Entonces, esa es parte de mi invitación. Si salimos a la calle, si estamos con la gente, si estamos empáticos, la calle hoy en día también puede ser por aquí, pero nos asumimos responsables de los demás, eso tiene más posibilidades de tener éxito para tener un diálogo constructivo. Y lo que les di un principio, asumir que ningún partido político puede solo, ninguno, porque todavía el movimiento del gobierno actual y del partido es muy fuerte, pero juntos sí. Entonces hay que ir haciendo las dos cosas. Una guerra de empatía y al mismo tiempo ir generando una narrativa donde todos quepamos, pero en especial los que se han quedado atrás. No sin antes agradecer tu presencia. Muchísimas felicitaciones por la claridad en tus conceptos, la claridad en tus explicaciones, sobre todo muy motivados con el programa de Adopta a un Mexicano y también con varios de los programas que dijiste, que si podemos poner la grabación, la vamos a poner en nuestras redes. Y bueno, se quedaron muchísimas preguntas y comentarios en el tintero, así que sí nos encantaría tomarte la palabra de que nos puedas acompañar en otro momento, sobre todo porque parece que gustó el hecho de que tú puedas estar interactuando más que el hecho de estar nada más hablando. Eso les gustó mucho, la participación ha sido muy muy animada. En verdad, muchísimas gracias, te lo agradecemos mucho, Enrique. Gracias, Denis, gracias, Francisco, y yo con mucho gusto les pido otra vez disculpas, pero con mucho gusto, si es del interés, pues le ponemos fecha, continuamos. A mí me interesa escuchar lo que preguntan, porque eso también te refleja pues dónde están las inquietudes, y yo pues con mucho ánimo de poder cuando menos compartir mis puntos de vista y escucharlos de ustedes. Y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Enrique. Felicidades, gracias, Enrique. Y muy agradecido. Y tenemos otra. Y sé que todos los casa llena tuvimos, y mucho éxito. Y que te vaya muy bien, Enrique. Felicidades a los organizadores. Gracias, licenciado Enrique de la Madrid. Gracias. Muchas gracias. Felicidades, gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias. Maravillosa. Abrazo, Enrique. Gracias. Felicidades. Gracias, Enrique, y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno conocerte. Ponte al frente de 120 Gracias. mexicanos, Enrique. A la próxima. Gracias, saludos. Gracias. Seguimos en contacto, no hay más. Enrique, muchas gracias. Ojalá que podamos tenerte de nuevo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Se repita. Gracias, muchas gracias. Llegó como a 1000. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Todos, de nada. Muchas gracias a todos Viva México. por su participación. ¡Viva! Hombre, ustedes. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Vamos ¡Viva a echarle con ganas. ¡Viva! 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva! Luis, gracias. A rescatar México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Desde Menos Jalisco. grilla y más Enrique. política. Enrique tiene razón. Gracias a todos. Qué bello. ¡Viva México! ¡Viva México!